A partir de este momento comienza la parte editorial de Plática con Ángel, correspondiente al viernes 2 de junio del año 2023. El título del editorial hoy es muy sencillo. ¿En verdad queremos a este país? Así nada más. ¿En verdad queremos a este país? Mire usted, México es un país, no obstante sus diferencias en cultura, en historia, en visión de la vida, incluso. Algunos hablan de que hay tres Méxicos, el sureste, el centro y el norte del país. Pero al margen de donde viva o donde se haya criado uno, hay un común denominador, México, el país, donde ante el cual esas diferencias se mitigan, aun cuando muchos intentan mantenerlas y agrandarlas cuando no hay necesidad. Tan trabajadores son los del sureste y tan inteligentes son los del norte como los del sureste, como los del centro. Sí. En ese sentido, pues, México es de alguna manera una amalgama, ese pegamento que nos une. Sin embargo, esa grandeza, esa nobleza de nuestro país, si se puede hablar así, es casi como un padre alcahuete. Nos da todo, pero nada nos exige a cambio. Es muy fácil ser mexicano. México es un país que no ha estado en guerras con otros países. Es un país donde la clase política no se ha cansado de expoliar al país, de explotarlo, de robar, de enriquecerse de manera ofensiva. Y la gente noblemente sigue votando por esos impresentables. Ese es México, un país grandioso en el cual extranjero que llega con una mística de trabajo se hace rico pronto, mientras que los mexicanos podemos estar por generaciones en la miseria y tratamos de ser felices en esa situación. Muy bien. Esto tiene un lado negativo, que es que nada se requiere hacer para demostrar que uno quiere a México. Simple y sencillamente gritamos el 15 de septiembre, ¡viva México, cabrones! Y con eso ya hicimos el año. Hasta el siguiente 15 de septiembre, que lo volvemos a decir, ya bien borrachos. Ese es prácticamente quizá la más común de las expresiones de cariño a este país. Poco es, pues, lo que nos demanda, lo que nos exige este país para ser merecedores de él mismo. Se generan programas de becas o de apoyos por parte del gobierno en turno y nada se exige a cambio de esos recursos públicos que se le entregan a una familia o a una persona. Vea usted el programa de los ninis o de las becas Benito Juárez o esas ayudas, no se les exige un promedio mínimo, estar inscritos en el siguiente año para seguir, nada se les exige. En el caso de los adultos mayores, simplemente el requisito de la edad, llegaste a los 65 años y órale, ahí te van 2,400 pesos mensuales o 4,800 pesos bimestrales. No hay para los que estén en condiciones de hacerlo y que todavía pueden trabajar o incluso están trabajando unas horas de trabajo comunitario, ir a platicarles a los niños en las escuelas, absolutamente nada. Es decir, gratis. Y el gobierno utiliza esa práctica simple y sencillamente para comprar conciencias y generar en personas que han sido mal educadas en el sentido de su capacidad de cuestionar a un gobierno de ineptos o de sinvergüenzas. Y eso es malo para un país, porque no podemos salir de pericos perros, como se dice coloquialmente.
Pero hay otros países donde expresar el cariño, el amor por ese país, exige sacrificios, incluso la vida misma. En Estados Unidos y algunos países europeos que han estado participando en guerras, prácticamente los países europeos, se puede decir todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX, ahí el ciudadano de ese país, y a veces ni siquiera ciudadano joven, reclutado a veces de manera voluntaria, a veces a fuerza, tenía que ir al campo de batalla para expresar, matando a integrantes del ejército contrario, matándolos y así demostrar su cariño para el país donde había nacido y llenar su pecho de medallas por su heroísmo. Todavía hasta hace pocos años en Estados Unidos había la conscripción forzosa, particularmente en la etapa de la guerra de Vietnam. Y luego, cuando ya la paz, vamos a decir, entre comillas, reina en el planeta, en ese momento desaparece y la persona que entra al ejército es pagado, es de manera voluntaria, pero ahí se fortalece esa idea del cariño a la patria, de honrar a los que murieron en las guerras anteriores. Alguien me dirá, bueno, Ángel, es que aquí también, en el colegio militar, en la escuela naval, en el colegio del aire, etcétera, etcétera, también se les enseña ese amor por México. No más que debe de ser una enseñanza muy rara, porque salen esos oficiales de una u otra escuela militar y al rato ya están coludidos con narcotraficantes o con guachicoleros o con sinvergüenzas y se enriquecen de manera ofensiva. Y más ahora que están en aduanas, que están en aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, y eso no quiere decir que no haya corrupción en Estados Unidos o en Francia o en Alemania, no, la hay, pero no en los niveles ofensivos que tenemos aquí. Entonces dice uno, ¿qué cariño le enseñaron o le inculcaron a este oficial graduado del Colegio Militar o de la Escuela Naval Antón Lizardo o del Colegio del Aire en Zapopan, etcétera? ¿Qué amor o qué clase de amor le enseñaron, le inculcaron cuando sale y al cabo de 3 o 4 años de estar en un puesto en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, ya está supermillonario? Ese es el amor a México que practicamos. No, es evidente que no queremos a este país. Yo no voy a decir que lo odiamos, ¿verdad? Pero es evidente que algo está mal en nuestro país. Por esa razón, yo puse hoy como título del editorial este que les voy a releer. En verdad queremos a este país. Y yo me atrevería a afirmar que de los, vamos a decir, 95 millones de mexicanos que estamos inscritos en la lista nominal, un porcentaje muy alto, pero en verdad muy alto, no quiere verdaderamente a este país. Lo atropellamos, practicamos la corrupción a la primera oportunidad, nos enriquecemos a costa de robarnos recursos del erario, o nos aprovechamos de las relaciones y hacemos trampas aquí, nos coludimos con funcionarios, etcétera, etcétera. Y los empresarios, entre comillas, igual, se coluden con altos funcionarios y al rato ya tienen unos emporios industriales, comerciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al amparo de esa corrupción y colusión con burócratas encumbrados que son verdaderos criminales. De tal manera, pues, que este país es tan bueno y noble que no nos exige pruebas para demostrar ese cariño. Sin embargo, hoy, hoy viernes 2 de junio, 48 horas antes del 4, hay una prueba donde se les está aplicando esa prueba a los ciudadanos de dos entidades del país, el Estado de México y Coahuila.
Querrán los ciudadanos, 12.600.000 ciudadanos inscritos en la lista nominal en el Estado de México, y en Coahuila, si no estoy equivocado, deben de ser como 1.500.000 o 2 millones, una cosa así. Pero palidece ante los 12.600.000 del Estado de México. ¿Querrán a México esos ciudadanos? ¿En verdad tienen un sentimiento patriótico, de cariño patriótico, y son buenos ciudadanos, responsables, honrados, se preocupan por la situación de sus connacionales? La prueba que hoy este sufrido país les está poniendo a los ciudadanos de esas dos entidades y al resto nos la va a aplicar el 24, cuando se realicen las elecciones para la presidencia de la República, diputados federales, Senado de la República, 9 gubernaturas y más de 2,000 municipalidades. Pero por lo pronto, hoy los examinados son los ciudadanos del Estado de México y Coahuila. ¿Quieren en verdad a este país? ¿Les preocupa como una expresión de cariño por este país, al grado de que saldrán a votar o se van a quedar en su casa cómodamente, absteniéndose y no interesándose por un proceso electoral crítico para el desarrollo político del país en los próximos años? El Estado de México es un estado que ha tenido niveles de abstencionismo históricos que rondan promedio 40-45%. Si ese porcentaje se repitiere, es decir, que acudiere a votar el 55% de los electores registrados en la lista nominal, tendríamos un 45% de abstencionismo. Quiere decir que de 12.600.000, alrededor de 5 millones, casi 5 millones y medio, una cosa así, no habrían salido a votar. ¿Es aceptable esto o es una muestra de preocupación, de cariño por el país? No. Es una expresión de un gran desprecio por el país que quizá en muchos casos les haya dado todo. A algunos les ha dado la educación pública gratuita o sin tener que pagar un 5 desde preescolar, ¿cómo se llama luego? Primaria, secundaria, vocacional o quizá una forma de bachillerato y luego la carrera. De tal manera que este país, con recursos del resto de los mexicanos, ha preparado a ese profesionista y en algunos casos, producto de su esfuerzo, de su trabajo, no necesariamente de la corrupción, se vuelve rico, un hombre de clase media alta o acomodada, y tampoco sale a votar. ¿No le dará cierto sentimiento que este país, habiéndole dado todo y habiendo hecho de él un profesionista sin pagar un 5, ni siquiera le merece salir a votar? ¿Qué clase de mexicano es ese? Por eso yo les pido que este domingo a los ciudadanos de Coahuila y del Estado de México muestren de una manera relativamente fácil su cariño por México. Salgan a votar. Si lo hacen temprano, mejor aún. No les estoy diciendo que salgan a votar por esta o aquella o por este o aquel. No. Simplemente les estoy hablando del cariño expresado en una preocupación por el futuro de México que les ha dado todo. Salgan a votar y podrán decir con orgullo: yo sí quiero a este país, aquí está mi pulgar, yo salí a votar. De otra manera, digan lo que digan, son unos malos hijos
de este gran país que los ha criado, los ha apoyado y los ha preparado. Es decisión de ustedes, de nadie más. Aquí no es una dictadura, digan lo que digan algunos trasnochados, pero no es una dictadura. Es un gobierno de ineptos, de incapaces y de corruptos y de locos también, porque hay muchos ahí. Pero no lo obligan a votar. Hay países en América Latina donde el voto es obligatorio. En México no. En ese sentido, pues, la pregunta ahí queda. ¿Quiere usted en verdad a este sufrido país o no? Y la prueba es muy sencilla. Salir a votar o quedarse en casa cómodamente acostado o haciendo cosas o durmiendo, lo que sea. Demuestre usted a su familia, a sus hijos y nietos, que usted es un mexicano bien nacido, que es agradecido con este país que le ha dado todo. Salga a votar. Y aquellos que han nacido y se han criado entre pañales de seda, dirían antes, hoy ya no son de seda, son de un material sintético, pero ricos de abolengo, también a ellos les ha dado mucho este país. Las oportunidades de agrandar su fortuna. Quizá hoy no pocos sean empresarios, entre comillas, exitosos, que han hecho crecer la fortuna heredada. Pero si les rasca uno tantito, no hace muchos años, los creadores de esa fortuna eran cómplices de altos funcionarios para hacer negocios indebidos y sentar las bases de lo que hoy son grandes fortunas y grandes grupos empresariales. Esos cuyos padres, abuelos y bisabuelos hicieron negocios turbios, actos ilegales de corrupción abierta, cuando no encubierta, y que empezaron a amasar una fortuna que les permitió crecer, y que estos jóvenes o estos cuarentones hoy viven en la opulencia más ofensiva y se siguen haciendo más ricos. ¿No les dará un poco de sentimiento eso y decir, chin, ¿a dónde vas, Ángel? Voy a salir a votar porque este país me ha dado mucho. Le dio a mis padres, le dio a mis abuelos y a mis bisabuelos. Y lo menos que me está pidiendo es que salga a votar. ¿Lo harán? No lo sé. No me puedo meter en la mente de esos multimillonarios en el Estado de México y en Coahuila. Pero que sea esta simple exigencia, salir a votar, la demostración fácil y barata de que ustedes quieren verdaderamente a México. Muy bien, ahora cambiamos de tema. Les dije que les iba a plantear una película hoy. Ya vimos Los Fernández de Peralvillo, del gran director Alejandro Galindo, y hoy les traigo otra película de un carácter diferente, pero también de Alejandro Galindo como director y como escritor del libreto. Esta película se llama Una familia de tantas. Esta, si no les interesa adquirirla, pueden verla en YouTube. Entran ustedes a su televisión, buscan ahí YouTube y ahí ponen en el buscador Una familia de tantas y ahí les va a aparecer la película en una versión incluso remasterizada, de excelente calidad. Es una película de una gran manufactura cinematográfica, en blanco y negro como Los Fernández de Peralvillo y con personajes muy jóvenes en ese entonces. Es una película de 1948. Por ejemplo, Almadelia Fuentes, Marta Roth, ya don Fernando Soler, pues ya no se cosía al primer hervor, pero estaba todavía en esos años un hombre fuerte. David Silva, que llegó a ser en los años siguientes un gran actor
en muchas películas y ahí hace un excelente papel. Entonces, les suplico que busquen esta película. Si pueden hoy mismo, la pueden ver, o mañana, cuando gusten ustedes. Una familia de tantas. ¿Y de qué trata esta familia? Aun cuando esta película fue filmada a fines de los años 40, 1948, es una película de una gran actualidad en cientos de miles de familias y me atrevería a decir incluso en millones de hogares o de familias mexicanas. Esta es la historia o una parte de la vida de una familia, eso es una familia de tantas, increíblemente conservadora y rígida en disciplina, ejercida incluso a golpes con las hijas por Fernando Soler, que era el padre en esta película. Es una película donde chocan el México tradicional, casi cavernario en el trato a la mujer en el hogar, casi cavernario, de golpes, de ser un objeto manejable al antojo del padre tirano, con la modernidad que empieza a llegar a los hogares. En este caso, es la modernidad la representa una aspiradora y luego un refrigerador. Son los instrumentos, son los electrodomésticos que utiliza Alejandro Galindo para ejemplificar ese choque con la modernidad en las familias mexicanas, en una de tantas familias mexicanas. No les cuento los detalles y mucho menos el desenlace, pero yo les diría que en estados como Jalisco, Guanajuato, quizá algo de Colima, Michoacán, no sé, Querétaro posiblemente, es donde quizá esté concentrado hoy el mayor número de familias con características parecidas a las de esta familia de tantas. ¿Y por qué afirmo esto? Porque en esta zona del país, lo que llamamos el Bajío, es la región del país donde quizá podría incluir a Puebla posiblemente también, donde la presencia de la Iglesia Católica fue aplastante, opresiva, en grado extremo. Esta región que menciono de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, etcétera, fue el espacio donde se movían los cristeros. La guerra cristera, ahí se da una guerra por motivaciones religiosas. Y hoy de lo que queda eso es un nombre nada más y una pequeña oficina ahí en las calles de la Colonia Juárez que se llama la Unión Nacional Sinarquista. Van a ver ustedes en la película, si la ven, van a encontrar ahí algunos remanentes, algunas cosas que todavía en no pocas familias de esa región del Bajío mexicano, se presentan o intentan mantenerse ante el embate de la modernidad. Los del norte, los de la frontera norte con los Estados Unidos, pues somos un tanto irreverentes. En primer lugar, estábamos muy alejados del centro, del corazón de la presencia de la Iglesia Católica en México. Había 2,000 kilómetros, 2,500, 1,600 kilómetros, estábamos lejos. Y entonces nuestra relación era más fluida con Estados Unidos, un país que en ese entonces tenía actitudes más modernas, vamos a decir, y una religión dominante diferente a la católica. Algunas iglesias cristianas, el protestantismo, mormones, etcétera, etcétera. Por eso vale la pena ver esta película, porque ha sido en algunas regiones del norte del país, particularmente en aquellas ciudades fronterizas,
donde con la llegada de la modernidad representada por la industria maquiladora, empezaron a darse una serie de situaciones como las que describe esta película, motivados por razones económicas más que religiosas, pero choques entre padres e hijos. Los hijos y fundamentalmente las damas, las mujeres, incorporadas al mercado laboral y convirtiéndose en los soportes de la vida económica, material de esa familia, exigían libertad. Y el padre, quizá ya sin trabajo, a veces alcohólico, pretendía controlarlas de una manera imposible, porque la modernidad había entrado a esa casa. Ese es en esencia el tema de esta película, ubicada en ese México, en esa Ciudad de México de 1948. Para aquellos que les guste la nostalgia, hay unos paneos tomando como centro la casa, la azotea de la casa donde vivía esta familia en la colonia Juárez, y se ve allá a lo lejos el edificio en construcción de la Torre Latinoamericana. Se ve también el que era el Hotel Plaza Vistahermosa, que ahora es un edificio de oficinas, propiedad de don Manuel Suárez, el que fue dueño de la parte del Poriforum, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante, pues, ver esta película por esta temática que le he comentado. Búsquela. Es difícil encontrarla hoy en el mercado, esta película. O sea, yo la vi hace muchos años y a raíz de haberla seleccionado, la encargué en Amazon y me llegó sin mayores problemas, pero aquí en México es prácticamente imposible hoy encontrarla. Pueden intentarlo en estas tiendas de Mix-Up que tienen un área que se llama Cine de Arte. Ahí hay una parte de películas mexicanas viejas donde quizá podría quedar por ahí algún ejemplar de esta película. Véanla y va a ver que les va a encantar. Y sobre todo, si es en esa familia se dan algunas conductas, con diferencia de tiempo, por supuesto, que aquí se reseñan, va a ser interesante que vean el desenlace en esta película. Por eso les recomiendo Una familia de tantas. Muy bien, en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 2 de junio del año 2023. Unos piloncitos para cerrar. Ricardo Guadarrama. Don Ángel, no sé cómo expresar mi admiración por usted, pero desde lo más profundo de mi ser le digo gracias a usted y a otro par de personas más que han sido mi compañía durante los últimos 2 años. Hombre, bellas palabras e inmerecidas, don Ricardo. Después de que no me daban muchas esperanzas de vida, aquí estoy y tengo la firme convicción de integrarme de nueva cuenta al trabajo, pero a usted ha sido un gran ejemplo para superar toda la adversidad. Nada he hecho que usted no sea el responsable total de esa decisión y de esa voluntad de vivir. Bienvenido a la vida, don Ricardo. Bienvenido. Es muy bonita. Por eso el ser humano hace hasta lo imposible por conservar la vida. Incorpórese al trabajo y eso le va a dar a usted una razón más para vivir. Gracias, don Ricardo. Irma Lomelín. Buenas tardes, don Ángel. ¿Es cierto que hubo un atentado contra Alejandra del Moral? Pues es una cosa que creo que ayer salió ahí, pero yo revisé la prensa hoy y no encontré la más mínima nota al respecto. Yo creo que aquí se está dando una situación patrocinada o realizada por algunas personas que sienten que van a ser derrotadas y que quieren desanimar al elector para que no salga a votar, porque saben ellos que en una votación baja ellos ganan y en una votación alta arriba del 60% ellos pierden inevitablemente.
No haga caso de eso. Hay que salir a votar. Mario Néstor Gaspar. Don Ángel, yo iba a votar por Ale, pero ayer se supo de la nueva estafa maestra en la que participa nuestra candidata. Quiero decirle, don Mario, que usted cayó en la trampa de esos que quieren generar desprestigio y lanzar excremento político sin sustento. Le cuento la historia de ese reportaje o de esa estafa maestra, esperando convencerlo para que siga usted en la decisión que había tomado. Este es un artículo viejo de el que aparece primeramente en el periódico inglés The Guardian, en la revista semanal que se llama The Observer, el Observador. Es la publicación encartada cada domingo en The Guardian. Ahí empiezan los problemas para quien conoce de periodismo. El hecho de que este reportaje, que es supuestamente una bomba, déjenme ver si lo encuentro aquí, no mereció estar en el periódico, sino que lo mandan a esta revista semanal. Sale el artículo con una portada muy sugerente de una señora que aquí aparece como heroína. Esta es la señora Montaño. Y este artículo lo refritea el periódico El País. Y aquí está la nota del País. Muy bien. Cuando uno lee, debo decirle que estoy suscrito a ambos periódicos. El Guardian lo leo desde hace muchísimos años, desde 1977, que estuve estudiando por aquellas tierras inglesas, y ahí me aficioné. En aquel entonces era el periódico de izquierda por excelencia en Inglaterra, y es un periódico con buen reportaje de investigación. Lo he seguido leyendo, estoy suscrito, y cuando leo el artículo en la versión en inglés, la original, me dio risa. Incluso a alguien en un tuit que subí, dije, lamento que The Guardian, que era uno de los grandes periódicos ingleses por su seriedad, por su objetividad, haya caído tan bajo. Esto es una soberana porquería. Lamento yo de esta señora que aparece aquí con cara de heroína del tercer mundo y sea una estafa, pero estafa la que hizo ella con esta nota. Porque después resulta que empiezan a aparecer las cosas. Primero, lo que no dijeron aquí es que esta señora es directora de este Observer, donde introduce ese reportaje o esa nota. Muy bien. No vienen datos concretos ni fechas concretas tratando de ocultar esa situación para endilgársela a quien hoy es candidata a la gubernatura. Aparece un personaje que en aquel entonces participa, entre otros muchos, que es presidente del PRI estatal y renunció o lo renunciaron o vaya usted a saber qué. Y entonces entra Alejandra del Moral. Es decir, cuando se realizaron esas cosas que dice esta señora que realizaron, Alejandra Moral no era la dirigente del PRI. Pero bueno, pero luego aparece ella con que llegaron, me secuestraron, me robaron todo, todos los archivos que tenía yo del material, etcétera, etcétera. Y luego resulta que escribe una nota donde pues prácticamente no le robaron nada. Pero luego aparece por ahí una relatoría de trabajos periodísticos que ha escrito esta señora reportera en la revista Proceso. Y todos los contenidos de todos esos artículos son favorables a Delfina Gómez. Y luego por allá aparece el comprobante donde esta señora recibió un contrato de trabajo profesional, pero de este gobierno, por casi 600,000 pesos. Tan es falso esto que no pegó, no subió. Ya lo sacaron anteayer
y ya pasó. Ahora, dice uno, tardar 5 años para sacar esto. Es evidente, pues, que con esto lo que quieren no es que se haga justicia en el caso de esta disque nueva estafa maestra. De lo que se trata es de dañar la imagen de alguien que va al frente de las encuestas o de las intenciones de voto. Ahora bien, usted dice que ya no va a votar por ella. Es una decisión soberana de usted. Pero le pediría, por favor, si lee inglés, que lea el artículo en inglés, que es el original. Y luego, si le interesa, lea el refrito en El País. Pero es una cosa muy curiosa. Busque usted en la prensa nacional y busque a ver qué importancia le han dado a esto. Y se va a encontrar que casi ninguna. ¿No le dice eso algo a usted? Usted podrá tomar eso como un hecho, porque dice usted, de la nueva estafa maestra en la que participa nuestra candidata. Una de las ventajas del Estado de Derecho es que un artículo periodístico no hace prueba. Yo no sé si ha estudiado usted algo de derecho o sepa, pero usted no puede condenar a alguien con un artículo periodístico. No puede. Si usted tiene que demostrar la comisión de esos delitos y demostrar que efectivamente es la señora Alejandra del Moral. Ahora bien, aquí hablan de 5,000 millones de pesos. ¿Sabe usted cuál fue el monto conocido a la fecha de lo que se robó Nacho Valle y los suyos? En Segalmex, 15,000 millones de pesos. ¿Ha sabido usted de un artículo como este acusando a Ignacio Valle que lo protegieron y está en la Secretaría de Gobernación en una dirección general? No. Entonces, es evidente, pues, que aquí, como dirían en mi tierra, hay plan con maña. ¿Será decisión de usted, don Mario, decidir si ya no vota por Alejandra del Moral? Por lo que usted juzga que es cierto, partiendo de un artículo periodístico. Cuidado. Ojalá nunca le saquen a usted un artículo periodístico acusándolo de que le quemó los pies a Cuauhtémoc, porque se va a ver en un gran problema. Decida lo que considere conveniente, don Mario. Lobo tras gallinita, mi general, estoy seguro que se ganará el Estado de México. Mi único temor es que Morena tiene a Bartlett. Mire, lobo tras gallinita, y gracias por tu apoyo. Bartlett es un hombre en una situación física degradada que ya prácticamente ni siquiera puede hablar. ¿Por qué? Porque ya es un anciano Bartlett. Y nomás lo mantiene vivo, tiene fuerza para conseguirle contratos a su hijo para que se siga siendo multimillonario, como él lo hizo durante sus 30 o 40 años de carrera en el sector. Cada cuando aparece Bartlett al frente, cada caída de una casa. Bartlett es un anciano. Entonces, usted piensa que Bartlett va simplemente para andar caminando. No, olvídate de eso. Se va a ganar con votos y se va a ganar este domingo. Lobo tras gallinita. Saludos y gracias por tu presencia. Johnny Gómez, buenas tardes, maestro. Ojalá y pueda ver mi saludo, aquí está, y ser privilegiado con una felicitación de su parte. Este lunes 5 cumplo 51 años. Es usted un joven, empezando a vivir, le quedan 35, 40 años todavía. Usted va a ver cosas muy, muy interesantes, como dice la maldición china. Le vamos a autorizar en una situación especial que usted empiece desde el domingo en la tarde a festejar.
No más que cuidado, ¿no? Porque hay ley seca, ¿ah? Pero el lunes, pues a seguirle, alegres por el triunfo y a pegarle al vidrio, diría Sánchez Vera. Saludos, don Johnny. Felicidades. Buen cumpleaños. Reinaldo Sepúlveda, muchas gracias por su apoyo, don Reinaldo. Es usted muy amable y gracias, en verdad. A ver, párale ahí, quiero hacer un comentario. ¿Sí? Espérame. Apareció un tuit que subió la escritora Guadalupe Loaesa. Creo que fue ayer, o no sé si hoy, pero subió un tuit donde ella describe una situación donde compara a Alejandra del Moral y a Delfina Gómez en lo que se refiere a la cuestión familiar. Y dice Guadalupe Loaesa, Delfina no es una señora porque no tiene familia o no se sabe que tenga hijos, alguna cosa así. Por ahí debe de andar el tweet. Busque usted en el Twitter Guadalupe Loaesa y ahí va a encontrar ese tweet. Muy bien. En cambio, dice Alejandra del Moral, es una señora con 2 hijitos preciosos, son, no sé si sean gemelos o nomás cuates, y se casó en una ceremonia muy bonita, etcétera, etcétera. Muy bien. Y pues alguien le responde y le señala, donde le dice, Guadalupe, se puede criticar a Delfina, pero no meterse en la parte familiar. Esa es sagrada, una cosa así, o es un espacio, y no hay que meterse en la parte familiar. Bien. Yo, como soy muy metiche, meto mi cuchara. Las sociedades, en términos generales, son grupos humanos conservadores, reacios a los cambios y en no pocas ocasiones, por no decir en muchas, muchas ocasiones, adquieren un conjunto de valores y los toman como inamovibles en el tiempo. En México, por ejemplo, producto quizá de 300 años donde la religión católica fue la única fuente autorizada en la parte moral, aun cuando después, a partir de las leyes de reforma, cambia eso un poco, pero en términos generales se puede decir que todavía somos un país eminentemente católico, con sus valores, con su moral. Muy bien. Hay casi 2/3 partes de la sociedad. He seguido desde 2007 una serie de estudios de opinión específicos sobre los valores de la moral católica y donde no ha cambiado el porcentaje. Se ha mantenido a lo largo de estos 15, 16 años ese porcentaje. 2/3 partes o el 60-62% de los encuestados se manifiestan a favor, o sea, en contra del aborto en cualquiera de sus manifestaciones, se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, defienden la vida como que desde el principio de la concepción, desde la primera cosa cuando un espermatozoide entra al óvulo, se oponen a la adopción de niños por parte de personas de matrimonios del mismo sexo o parejas, etcétera, etcétera. Ese conjunto de valores. En la vida diaria o en las cosas así familiares, efectivamente, uno no debe meterse en esas cosas, ¿no? Oye, pues fíjate que aquella pareja, y que, etcétera, etcétera. Sin embargo, como le hice ver a la persona que tuiteó eso, en la vida política o en la lucha política es otra cosa. La lucha por el poder, que eso es la política, la lucha por el poder es una guerra. Por eso dice el dicho, como dicen, en la política todo se vale, alguna expresión de ese tipo. Cuando la señora Loaesa plantea Del porque no tiene nada de fina, no es una señora, no tiene hijos,
no tiene familia. Y Alejandra del Moral, sí, por sus hijos, etcétera, subliminalmente está enviando un mensaje a las familias que tienen esos valores y que los tienen en alta estima y juzgan a los políticos con base en esa axiología, con base en ese conjunto de valores. Ese tuit, no sé si fue la intención de la señora Guadalupe, pero, pero el hecho es que al poner eso, está llamando a personas conservadoras que tienen en alta estima la familia, tener hijos, están poniéndola como ejemplo, como alguien que tiene valores morales, que es una persona de fiar, vamos a ponerlo así. En cambio, una persona que no se le conocen hijos, no se sabe que esté casada con un esposo, es algo que hay que sacarle la vuelta. ¿Por qué? Porque inmediatamente empieza la maledicencia. Es que la señora tiene una orientación sexual diferente y empiezan las cosas a hacerse. Entonces, decirle, oiga, Guadalupe, eso no. En política, eso no sirve. En política, los adversarios van a sacar lo que sea para denostar al otro. Bueno, lo estamos viendo ahorita en esta cosa absurda que se presta esta señora aquí de una cara de medio de temer, ¿verdad? Entonces dice uno, la ventaja de la señora Loaesa, ¿cuál es? Es que tiene derecho a su libertad de expresión. Ella no ofendió a Adele, porque de fina no tiene nada, simplemente describió algo que es público. Ella lo ha dicho, vive sola en Texcoco, no hay hijos, no hay esposo, no hay familia, pero quien introdujo su cuestión familiar fue Delfina misma. Hay un video donde dice, mi familia son 5 perritos que recogí de la calle y 10 gatitos que recogí. En ese momento dice uno, ¿podrá alguien cuya familia o cuya compañía en su casa son 5 perros callejeros y 10 gatos callejeros, sabrá de las penurias de una familia? ¿Sabrá de las dificultades de una familia con 2 o 3 hijos para conseguir para los útiles escolares? No sabe. Entonces, por esa razón, algunas familias que tienen a la familia, y para ellos familia es la familia nuclear, hombre y mujer e hijos, ¿verdad? Hay ahora ya, dicen, nuevas formas de familia, pero es una polémica en la que yo no participo ni me interesa. Pero cuando tienen una candidata donde acepta que vive con 5 perros que recogió en la calle y 10 gatos que recogió en la calle, pues uno diría, si ella me hubiese dicho, yo tengo 3 hijos que son adoptados porque yo tengo una imposibilidad física, fisiológica para procrear. Entonces, para mí los niños son importantes, etcétera, y por eso dices, cambia el panorama. Pero la familia, por decirlo de alguna manera, de la señora o de Delfina Gómez, son 5 perros de la calle y 10 gatos de la calle. Entonces, en la política, eso se usa. En la política eso se usa. Miren, hoy en México, la homosexualidad masculina, como dicen los clásicos, ha salido del closet. Hay una marcha que se realiza cada año, la del orgullo gay. Y cada año aumenta el número de participantes en esa marcha, en ese desfile. De alguna manera, la homosexualidad femenina y masculina se ha convertido en parte del paisaje, es decir, nadie se asusta.
Mucha gente que antes los rechazaba, ahora no, son amigos, etcétera. Y ha habido un cambio en la mentalidad. Muy bien. Sin embargo, en el mundo de la política es un mundo más machista y homofóbico que el resto de la sociedad. Hay algunos políticos, políticas, funcionarios que son señalados sotto voce o a veces no tan sotto voce de tener una preferencia sexual diferente o una orientación sexual, como se diga, pues, ¿no? Y en un determinado momento, ese es un dato, un elemento que se usa para desprestigiar a la persona y restarle presencia, si está en una campaña, o etcétera, etcétera. Hay otros países donde eso no afecta. Usted, por ejemplo, eh, puede ver en Estados Unidos, que sería el caso que tenemos más cercano, hay una organización, no me acuerdo cómo se llama esa organización, pero de cuando en cuando salen notas relacionadas con, con esta organización. Entonces ellos tienen, ¿cómo diríamos? Gente que anda viendo y reuniendo elementos probatorios de que tal o cual persona, hombre o mujer, es homosexual. Entonces reúnen las pruebas irrefutables y le dicen, o tú te aceptas tu homosexualidad o te vamos a señalar y te vamos a descubrir. El caso más reciente que yo he visto en el periodismo norteamericano es el caso de un conductor muy famoso, muy prestigiado en la cadena CNN, el señor Anderson Cooper. Es un conductor de primera, un tipo profesional y es homosexual. Pero no quería salir del closet, como se dice coloquialmente. Esta revista lo amenazó y aceptó su homosexualidad y no pasó absolutamente nada. Él sigue trabajando, lo hace muy bien, es un profesional y ahí está. Pero eso es Estados Unidos. Hay casos de grandes dirigentes de empresas, CEOs, que son homosexuales y nadie se sorprende. El tipo, ese es su problema. Es decir, la madurez de la sociedad norteamericana al respecto es diferente de la nuestra. Aquí en México hay conductores o personas que se desenvuelven en los medios que son homosexuales, hombres o mujeres. Y, y pues no, nunca han dicho yo sí soy. ¿Por qué? Porque aun cuando el público sabe eso o lo intuye, pero no está la parte abierta. Como un dato les doy, ¿se acuerdan ustedes de Carlos Monsiváis? Carlos Monsiváis era un homosexual. Nunca aceptó públicamente serlo. Nunca. ¿Por qué? No sé, las razones tendría él. Juan Gabriel, un icono de la homosexualidad masculina exitosa, y creo, hay una leyenda urbana que alguien le preguntó, un reportero, maestro, usted es homosexual, y él respondió de una manera un tanto chusca, lo que se ve no se juzga, pero él nunca se declaró, etcétera, etcétera. En esas condiciones, pues, cuando la señora Guadalupe Loaesa sube ese tuit, en primer lugar está ejerciendo un derecho a la libertad de expresión. No está ofendiendo, está describiendo un hecho. Delfina Gómez no es una señora porque no está casada, no tiene hijos, vive sola y no tiene una familia. Es un hecho, aceptado por ella misma. Y por otro lado, está otro hecho. Alejandra del Moral es una madre de familia que ha tenido hijos que están chiquitos, bebés todavía, gemelos o cuates, no sé si sean idénticos o no, ¿eh? Y está casada con su esposo, Mariano,
Entonces, está describiendo dos hechos que políticamente tienen una fuerte connotación, pero para el que tiene una mentalidad específica. Pero alguien que no. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a entender que el mundo está cambiando y está cambiando aceleradamente. Hay países en Europa donde una primera ministra en un país nórdico es lesbiana y presenta a su pareja. Hay viajes oficiales donde lleva a su pareja con, abiertamente a ceremonias y nadie se molesta, nadie. Hay en México un gran personaje en el mundo de la cultura que es Consuelo Sáizar, que abiertamente envía felicitaciones y donde la firma ella y su esposa. Sí. Y nadie se asusta y además eso no desmerece en lo más mínimo la calidad profesional y el rigor con que trabaja ella en cuanto puesto ocupa Consuelo Sáizar. Y así. Pero hay otros que temen por el rechazo que se podría gestar, o por cobardía, o por no sé, pues. Entonces, este es un tema difícil en la vida política mexicana. Es un tema difícil. Es una cosa, con la señora Merkel, creo que fue con ella que tuvo un ministro de Relaciones Exteriores alemán, que era homosexual, y se casó, tenía su pareja. Entonces, en una gira oficial va él, ¿eh? Y hubo, creo que algún problema, espero no estar equivocado y que no me falle la memoria, pero hay países donde la homosexualidad es un delito grave. Los países musulmanes, por ejemplo. Entonces, imagínese usted que llega el ministro y están tocando el himno de Alemania y está él con su esposo. Entonces, es decir, todavía pues hay en el mundo países o regiones donde son exageradamente machistas. Tenemos aquí cerca un caso, Cuba, por ejemplo. En Cuba, que aquí muchos, Cuba, esto. En Cuba es un grave problema que tienen con la homosexualidad masculina y femenina. Creo que es una hija de Raúl Castro la que ha encabezado la lucha en defensa de esas personas. Pero cuando llegaron los barbudos, como dicen, Castro, su hermano y el Che Guevara, hicieron redadas y los mandaron a granjas de educación para quitarles lo homosexual. Crímenes completos. Eso es Cuba. Es decir, es un tema complejo, es un tema difícil y, y creo que deberíamos ser más tolerantes en ese sentido. De tal manera que cuando apareciere en el futuro un tuit semejante o similar, muy parecido al que le subió la escritora Guadalupe Loaesa, no causara mayor impacto. Simplemente, que es lesbiana, pues es problema de ella, punto. Eso cae en la esfera privada. Pero hoy tiene un valor político. ¿Por qué? Porque en el Estado de México hay muchas familias conservadoras que por ese hecho quizá el voto se incline para el lado de la mujer, de la candidata que es modelo de normalidad, su esposo, sus hijos, matrimonio religioso, de iglesia católica, etcétera, valores que muchas familias tienen en alta estima y que condenan que una mujer sea lesbiana, por ejemplo. Pero son temas que hay que airearlos, hay que comentarlos, pues, para que se vayan eliminando ese tabú, esa actitud, porque además en México hay una homofobia, cuántos crímenes de odio no se cometen. Es una cosa pavorosa. ¿Eh? En fin, eso quería comentarles, pues.